¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primer año técnico y segundo año científico? Hoy en física estaremos viendo principio de Pascal, teorema de Stevin. Resuelvo los siguientes planteamientos. La presión atmosférica en Carmen del Paraná cierto día fue de 757 milímetros de mercurio. ¿Cuál fue la presión en kilopascal, torr y atm? Entonces debemos de hacer las conversiones. Tenemos entonces como dato que la presión es de 757 milímetros de mercurio. También debemos de saber que un kilopascal es igual a 1000 pascal y también que un atm es igual a 760 milímetros de mercurio. Esto a su vez es 760 torr y esto a su vez es de 1,013 por 10 a la quinta pascal. Entonces debo de convertir a kilopascal primeramente. Podemos hacer esta relación de 760 milímetros de mercurio. Entonces tenemos aquí 760 milímetros de mercurio. Esto equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascal. Debajo de milímetros de mercurio vamos a colocar 757 milímetros de mercurio y aquí vamos a colocarle una X. Por lo tanto, esto hacemos en cruz, sería X va a ser igual a 757 milímetros de mercurio por 1,013 por 10 a la quinta pascal. Todo esto sobre 760 milímetros de mercurio. Aquí milímetro de mercurio con milímetro de mercurio simplificamos y ahí calculamos 757 por 1,013 exponente 5 dividido 760. Esto me da un valor, pero este valor que me da está en pascal y a nosotros nos pide en kilopascal. Entonces vemos aquí que un kilopascal es igual a 1000 pascal. Entonces este valor dividimos entre 1000 y esto me da un valor nuevamente de 100,900 podemos agarrar. Entonces esto va a ser la presión va a ser de 100,900 kilopascal. Ahí tenemos entonces la primera presión. Después me pide en torr. Aquí debemos de saber que 760 milímetros de mercurio es igual a 760 torr. O sea que van a ser lo mismo. Sería entonces 700, puedo hacer de esta forma también, 760 torr. Esto equivale a 760 milímetros de mercurio por el valor que me dio hace rato, que era de 757 milímetros de mercurio. Aquí esto vamos a simplificar y vemos aquí que tienen los mismos valores, 760 y 760 también. Entonces eliminamos esto y que me va a dar el mismo valor. Esto va a ser entonces 757 torr. Ahí sería torr. Ahí tenemos la segunda presión convertido en torr. Y por último me pide en atm. Entonces debemos de saber que un atm equivale, aquí tenemos a 760 milímetros de mercurio, entonces podemos colocar sobre 760 milímetros de mercurio. Esto multiplicamos por el valor que nos dio, que es de 757 milímetros de mercurio. Aquí simplificamos esto y resolvemos. 1 por 757 me va a dar el mismo valor, por lo tanto podemos dividir 757 dividido 760. Esto me da un valor de 0,99. Por lo tanto esto va a ser de 0,99 atm.
¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 40 centímetros por 80 centímetros en condiciones estándares? Entonces, aquí vamos a extraer los datos. Me dice que necesitamos hallar la fuerza y también me dice que es en condiciones estándares, por lo tanto la presión va a ser igual a 1,013 por 10 a la quinta pascal. Esto sería en condiciones estándares. Y aquí la ventana es de forma rectangular, por lo tanto el largo va a ser de 80 centímetros y el ancho va a ser igual a 40 centímetros. Esto podemos pasar a metros, dividimos entre 100, me da un valor de 0,8 metros y esto me da un valor de 0,4 metros. Por lo tanto, sabemos nosotros que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Debemos hallar el área primeramente, entonces como es un rectángulo, esto sería largo por ancho. Entonces el área va a ser igual a largo, en este caso el largo es de 0,8 por el ancho que es de 0,4. Esto vamos a multiplicar 0,8 por 0,4. Esto me da un valor de 0,32. Por lo tanto, esto sería de 0,32 metros cuadrados. Esto sería el área. Al tener el área, entonces voy a despejar aquí la fuerza. Sería la presión por esta área pasa a multiplicar. Esto va a ser igual a la fuerza. Ordenando sería fuerza es igual a la presión, que es de 1,013 por 10 a la quinta por el área que recién hallamos, que es de 0,32. Esto vamos a resolverlo. Como ya tenemos aquí 0,32, esto multiplicamos por 1,013 exponente 5. Esto me da un valor de 32.416. Por lo tanto, la fuerza es de 32.416 newton. En el siguiente, en una prensa hidráulica, el pistón más grande tiene un área de sección transversal de área 200 centímetros cuadrados. Por lo tanto, aquí los datos sería el área, en este caso área 1, es de 200 centímetros cuadrados y el pistón pequeño tiene un área de sección transversal de 5 centímetros cuadrados. Por lo tanto, esto sería el área 2 de 5 centímetros al cuadrado. Si una fuerza de 250 newton se aplica sobre el pistón pequeño, entonces el pistón pequeño sería la fuerza 2, en este caso es de 250 newton. ¿Cuál es la fuerza en el pistón grande? O sea que la fuerza 1 es lo que necesito hallar. Entonces tenemos nuestra ecuación, que la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. La fuerza 1 es lo que yo necesito. Entonces la fuerza 1 va a ser igual, aquí al área 1 va a pasar a multiplicar, sería la fuerza 2 por el área 1. Esto sería área 1 sobre el área 2. Aquí vamos a reemplazar entonces. La fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, que es de 250 newton, por el área 1, que es de 200 centímetros cuadrados. Todo esto dividimos entre el área 2, que es de 5 centímetros cuadrados. Aquí centímetros cuadrados con centímetros cuadrados simplificamos, por lo tanto la fuerza 1 va a ser igual, debemos desarrollar esto, 250 por 200, esto dividimos entre 5 y me da un valor de 10.000, por lo tanto esto va a ser de 10.000 newton. Esto sería la fuerza 1. Un tubo en U contiene mercurio y en una de sus ramas se ha vertido una columna de agua de altura H1 44 centímetros y en la otra un líquido de densidad
2, 6 gramos sobre centímetros cúbicos y altura 2 de 30 centímetros. Determino la distancia vertical entre los niveles de mercurio en ambas ramas, sabiendo que la densidad del mercurio es de 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces aquí tenemos las densidades del mercurio, 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. La del agua sabemos que es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Y la densidad del líquido, que no conocemos de qué líquido se trata, es de 6 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, primeramente dice que se vierte agua, por lo tanto aquí se va a vertir agua en esta parte. Y esto tiene una altura, esto sería el punto C, esto sería aquí la altura, esto sería del agua, esta altura sería la altura 1, es de 44 centímetros. Entonces de este punto hasta este punto tenemos la altura, esto es la altura del agua, del H2O. Esto que está aquí, esto es del mercurio, esto entonces mercurio. Después nos dice en la otra un líquido de densidad. En este tubo se echa otro líquido y la densidad de ese líquido es de 6 gramos sobre centímetros cúbicos, y esta altura de este punto hasta este punto, entonces esto es de la altura 2 es de 30 centímetros. Por lo tanto, aquí colocamos una raya para que en este punto y en este punto van a soportar la misma presión. Por lo tanto, aquí actúa la presión atmosférica y aquí también actúa la presión atmosférica. Tenemos tres líquidos. Entonces, la presión podemos llamarle aquí, esto podemos llamarle A y esto podemos llamarle B. La presión en A tiene que ser igual a la presión en B. Por lo tanto, en el punto A van a actuar la presión atmosférica más, aquí sería la densidad, en este caso el líquido 2, que no conocíamos, vamos a poner el líquido nada más, densidad del líquido por la gravedad por la altura, en este caso la altura 2. Esto tiene que ser igual a la presión en B, que va a ser la presión atmosférica, que actúa también aquí, la presión atmosférica, más la densidad del agua, H2O, por la gravedad por la altura, en este caso la altura 1, que es esto. También tenemos aquí, en esta parte, esta altura H es lo que necesitamos hallar, es la del mercurio. Por lo tanto, aquí sería más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H. Entonces, aquí podemos simplificar o neutralizar en este caso la presión atmosférica y la presión atmosférica. Esto también podemos hacer la misma cosa con la gravedad, y sería gravedad, esta gravedad y esta gravedad podemos eliminar, y me va a quedar aquí la densidad del líquido por la altura 2 va a ser igual a la densidad del agua, H2O, por la altura 1 más la densidad del mercurio por la altura H. Y ahí vamos a reemplazar. La densidad del líquido es de 6, aquí tenemos 6 por la altura 2 es de 30 centímetros, entonces aquí sería 30. Esto va a ser igual a la densidad del agua, que es de 1, por la altura del agua, que es de 44, más la densidad del mercurio, que es de 13,6, y la altura H es lo que necesitamos conocer. Entonces aquí multiplicamos 6 por 30, esto me va a dar 180, esto va a ser igual a 1 por 44, me va a dar 44, más 13,6 por H. Entonces este 44 va a pasar a restar con 180, sería 180 menos 44, esto va a ser igual a 13,6 por H. Aquí vamos a restar 180 menos 44, esto me da un valor de 136. Entonces anotamos aquí
136, esto va a ser igual a 13,6 por H. Por lo tanto aquí H, ordenando, 13,6 va a pasar a dividir 136 dividido 13,6. Esto me da un valor, como ya tenemos aquí 136, dividimos entre 13,6, esto es igual a 10. Por lo tanto, la altura va a ser igual a 10 centímetros. El punto E me dice: calculo el diámetro del émbolo menor de una prensa hidráulica para que con una fuerza cuya magnitud es de 400 newton se produzca en el émbolo mayor, cuyo diámetro es de 50 centímetros, una fuerza de magnitud igual a 4500 newton. Entonces aquí vamos a extraer los datos. Entonces lo que necesitamos hallar es el diámetro 2. Vamos a hallar la fuerza 2. Me dice que es de 400 newton. La fuerza 1 o del émbolo mayor es igual a 4500 newton y el diámetro 1 es igual a 50 centímetros. Entonces sabemos que la fuerza 1 sobre el área 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces la fuerza 1 sobre el área, como me dice que tiene un diámetro, el área de un círculo es de pi por radio al cuadrado. Esto le podemos llamar 1. Esto va a ser igual a la fuerza 2 también sobre pi por radio 2 al cuadrado. Aquí podemos simplificar esto con esto, pi con pi, y me queda la fuerza 1 sobre radio 1 al cuadrado es igual a la fuerza 2 sobre radio 2 al cuadrado. Pero también sabemos nosotros que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto aquí sería la fuerza 1 sobre radio, que sería diámetro sobre 2. Esto le damos al cuadrado, es igual a la fuerza 2 sobre diámetro sobre 2, también elevamos al cuadrado. Aquí le podemos poner 1 y aquí le podemos poner 2 para poder identificar. Entonces aquí podemos eliminar este con esto porque van a ser iguales y me va a quedar la fuerza 1 sobre diámetro 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a la fuerza 2 sobre diámetro 2 al cuadrado. Yo necesito hallar el diámetro 2, por lo tanto aquí despejamos. Esto va a pasar a multiplicar diámetro 2 al cuadrado, va a ser igual, esto va a ser en cruz en realidad, sería la fuerza 2 por el diámetro 1, elevamos al cuadrado y la fuerza 1 pasa a dividir aquí. Entonces vamos a reemplazar diámetro 2 al cuadrado, va a ser igual a la fuerza 2, que es de 400, esto sería 400 por el diámetro 1, que es de 50, esto elevamos al cuadrado, todo esto dividimos con la fuerza 1, que es de 4500. Aquí, como aquí tenemos al cuadrado, esto colocamos aquí y aquí también colocamos una raíz cuadrada para poder hacer de una sola vez. El diámetro 2 entonces va a ser igual, hacemos la parte interna, 400 por 50 elevado al cuadrado, esto dividimos con 4500, esto es igual y esto sacamos la raíz cuadrada y me da un valor de 14,9. entonces esto va a ser 14,9 centímetros. Esto sería el diámetro, o podemos redondear esto a 15 centímetros. Resuelvo el siguiente planteamiento. En la figura se tiene el esquema de una prensa hidráulica con 3 ramas. La compresibilidad del líquido es despreciable. Las áreas de las secciones transversales de los tubos verticales 1, 2 y 3 son A1, A2, A3. La relación entre las áreas son A2 es igual a 3 A1 y A3 es igual a 2,5 A2.
Si se coloca una masa de 200 kilogramos sobre el pistón del tubo 1, ¿cuáles deberían ser las masas colocadas en los pistones de los tubos 2 y 3 para que el sistema permanezca en equilibrio en la posición indicada? Y aquí tenemos el diagrama. Extraemos los datos. El área 2 es igual a 3 por área 1, el área 3 es 2,5 por el área 2 y la masa 1 es de 200 kilogramos. Entonces aquí deben soportar la misma presión, quiere decir que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2 igual a la presión 3. En este caso, como se va a colocar una cierta masa, la fuerza que vamos a utilizar es la fuerza peso. Sería entonces aquí el peso 1 sobre el área 1 tiene que ser igual al peso 2 sobre el área 2 igual al peso 3 sobre el área 3. Y el peso sabemos nosotros que es igual a la masa por la gravedad. Vamos a relacionar primeramente estos dos, entre este y esto. Entonces, el peso es masa, en este caso masa 1 por la gravedad, sobre el área 1. Esto es igual a la masa 2 por la gravedad sobre el área 2. Aquí podemos simplificar gravedad con gravedad y me queda masa 1 sobre el área 1. Esto es igual a la masa 2 y el área 2 sabemos que es 3 por área 1. Por lo tanto vamos a reemplazar aquí. En vez de área 2 colocamos 3 por área 1. Aquí podemos eliminar área 1 con área 1. Eliminamos ahí. Entonces, aquí me va a quedar de la siguiente manera. Me queda la masa 1. Esto va a ser igual a la masa 2. Esto sobre el 3 que está aquí. Y reemplazamos. La masa 1 vale 200. Por lo tanto, aquí sería 200. Y este 3 va a pasar a multiplicar. Esto me va a quedar aquí la masa 2. Ordenando aquí sería 200 por 3. Esto me va a dar 600. Sería aquí en kilogramos. Ahí tenemos la masa 2. Entonces hacemos lo mismo. Ahora vamos a relacionar el peso 2. Vamos a hacer en otro color. El peso 2, esto, sobre el área 2. Esto tiene que ser igual al peso 3 sobre el área 3. Debemos de saber también, aquí podemos hacer en un cálculo auxiliar. Esta parte vamos a hacer en un cálculo auxiliar. Sabemos nosotros que el área 3 es igual a 2,5 por área 2. Esto tenemos aquí. Pero también sabemos que el área 2 es 3 por área 1. O sea que nos quedaría así. Área 3 es igual a 2,5 y reemplazamos área 2 que es 3 por área 1. Entonces aquí por 3 por área 1. Por lo tanto nos va a quedar aquí área 3 es igual a 2,5 por 3. Esto es de 7,5 por el área 1. Entonces hacemos aquí. El peso 2 sería la masa 2 por la gravedad sobre el área 2, pero el área 2 ¿a qué es igual? A 3 por área 1, por lo tanto aquí colocamos 3 por área 1. Esto es igual a la masa 3 por la gravedad sobre el área 3, el área 3 que recién hallamos es de 7,5 por área 1. Entonces eliminamos aquí área 1 con área 1, gravedad con gravedad y ahí vamos a reemplazar, o sea que nos quedaría así, la masa 2 sobre 3, esto es igual a la masa 3 sobre 7,5. Entonces despejamos aquí. La masa 2 que nos salió recientemente es de 600, entonces aquí sería 600, 7,5 va a pasar a multiplicar por 7,5. Todo esto sobre 3. Esto es igual a la masa 3. Por lo tanto, la masa 3 va a ser igual
600 por 7,5 dividido 3. Esto me da un valor de 1500. Por lo tanto, la masa 3 va a ser de 1500